grupos de test son cumplidos, entonces el residuo es el adecuado y podemos seguir trabajando con ese modelo, podemos mejorar, etcétera, un punto de partida. Mientras no estemos satisfechos con esas tres propiedades, tenemos que buscar otro modelo que sea mejor que. Entonces, de esta manera, aseguramos eh, de ir por el buen camino. ¿Está bien? Y ese Eh, dicen, doctor, a predecir el tema de los valores de la variable, ¿no? Correcto. Con la ecuación con la que lleguemos, finalmente, cuando ya estemos contentos con el modelo, ya cumpla con todos los tests, el siguiente paso ya simplemente son los usos, y los usos, en nuestro caso, el uso principal, predicción. Ah, Entonces vamos a predecir fuera de la muestra unos cuantos valores. En un modelo AIMA, lo ideal es meses, 3 meses, exagerando 6 meses como predicción. Entonces, estimar eso. ¿Está bien? entonces está yendo por ese lado. Entonces, otra consulta, doctor, en el Sí. tema de lo que colocamos el valor en AR1, AR2, en MA1, igual en tema del Excel, ¿eso es según la fórmula de error? O a qué se refiere? En la ecuación que tenemos acá, A1 es el tipo de modelo, los autoregresores de orden 1, quiere decir la variable menos 1 del anterior periodo, en este caso x2, esto sería x2 menos 1, pero en vez de poner x2 menos 1, el lenguaje de Ebius es A1, y MA1 es el error del anterior periodo, entonces MA2 es 2 periodos y así Ah, sucesivamente. Esta es la nomenclatura de Ebius. sí, ¿Está bien? me refería al simulador, doctor. En el simulador le colocamos un... Correcto. Aquí en el Exactamente. simulador, fíjense acá, este A1, mejor si lo quieren escribir así. Esto equivale al A1, por ejemplo, en Ebius, ¿no? Era ¿no? El lenguaje de Ebius, ¿no? A3 sería, este sería el MA1, ¿no? El coeficiente del término MA1, el coeficiente del término MA2 y el término M, ¿no? Entonces, en este hemos creado un MA1 con menos 0,8, es el coeficiente. Entonces, ¿El coeficiente de qué depende, doctor, más o menos, para... Porque nos decía que no puede superar a uno, ¿no? sí, correcto. Ahora podemos jugar un poquito con ese, que yo le ponga aquí valores A1, digamos 0,8 y 0,7. Digamos 0,7, ¿no? Sí, más que 1. Si yo grafico X1, fíjense cómo es el gráfico. Explosivo. Fíjense la serie. No converge a nada. Entonces, si es menor que, si es 0,1, 0,8 y 0,1, que la serie se vuelve común y corriente. ¿Está bien? Entonces, no importa qué valores le pongo, menos 0,9 y aquí 0,5, por ejemplo, fíjense que el gráfico se hace explosivo, porque fíjense, es 0,9 más 0,5 mayor que 1. Entonces, asegúrense de que no sume 1 ni siquiera en valor absoluto. Por ejemplo, pueden hacer 0,6 y 0,3, por ejemplo, converge. Fíjense, tranquilo. Eh, con la suma de valores mayor que 1, digamos 1,2, y aquí ustedes le ponen menos 0,5, entonces ahí, fíjense, converge, pero fíjense, la suma da menos que 1, pero si lo ponen al revés, 0,5 y 1,2, por ejemplo, las propiedades son totalmente que explota. O es que los dos números en valor absoluto, o los tres números estos ARA, los tres números no suman más que sean menores que
cada uno y que la suma sea menor que 1. Simplemente es una regla matemática. ¿Está bien? Para poder construir un modelo razonable. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen acá CO2 y CO8, porque CO2 más CO8 mayor que 1, y fíjense, la serie no converge a nada, cada vez se va alejando, alejando y alejando. Entonces, aumentan un poquito más CO3 y ya se vuelve explosiva totalmente. Fíjense, en este caso explosiva hacia abajo, ¿no? Implosiva, ¿no? Pero fíjense que en cambio cuando la suma es menor que, cuando cada coeficiente es menor que 1 y la suma de todos en también es menor que 1, no hay problema. En este caso, digamos, CO7 y CO2, digamos que hacen CO7 y CO29, igual converge. Fíjense. Y si teclamos F9, ¿no? Todas como que convergen a muy largo plazo, pero al fin y al cabo converge. Entonces, mientras más lejos de 1, más rápido converge. Por ejemplo, imagínense aquí 0. Y 0.2. Entonces, las oscilaciones, fíjense, son más usuales alrededor de su media. ¿Está bien? Acá simplemente por regla práctica. En cambio, en la parte MA, aquí, la regla sigue la misma, es decir, cada valor menor que 1 absoluto y que la suma de todos en valor absoluto también menor que 1. Sin embargo, cuando se nos va la mano, 1.2, fíjense, no pasa nada en el gráfico. Fíjense, le he puesto 1. No explota. En los MA no hay esa explosión. Va a haber otros problemas que seguramente los vamos a ver en su momento, pero cuando ponemos valores mayores que 1, no nos hacemos mayor problema. Sin embargo, sigue siendo la misma. Pongáis, ¿no? Individualmente menores que 1 en valor absoluto y que su suma de valores absolutos también sea menor que 1. No cambia gran cosa el gráfico, pero matemáticamente sí, en su momento va a tener cuando es mayor que 1. ¿Bien? Justamente ese es el tema de tendencia, porque cuando aquí hay un numerito un poquito mayor que 1, tiene tendencia, fíjense, ¿no? Ya aparece una tendencia. Entonces, en este caso, negativa, ¿no? Si uno ponemos arriba, es una tendencia positiva. A ver, vemos. Fíjense, positivo. Entonces, y demasiado evidente. Entonces, aquí, de ahí viene nuestra, de ahí, a partir de ahí está la intuición para generar series con tendencia. ¿Está bien? Entonces, nuestro modelo en el que teníamos antes del break, por lo tanto, hemos elegido en base al criterio de Schwartz, en otras palabras, el menos peor, como se dice. Su correlograma no es tan limpio. Ahora trabajaremos con el último, con el modelo con el que estamos quedando, fíjense, con el MA1. Ese es el que habíamos elegido, ¿se acuerdan? Porque tenía el coeficiente de Schwartz el más pequeño entre todos los que habíamos estimado. Y si revisábamos su correlograma, Residual Diagnostics correlograma, ya sabíamos que en el rezago 29 estaba el problema, con este 0.01. Todo lo que hemos hecho no ha podido solucionar ese problema, y de todos los modelos este ha sido por eso les decía, el menos peor. Lo bueno es que es ergódico, ya que estos rechazos están al último del correlograma y no al principio. Si hubiera sido al principio, directamente no aceptábamos el modelo. El otro que hay que hacer es para saber si la variabilidad de los residuos es la misma. Aquí voy a graficar los residuos y fíjense, aquí dice actual fit residual. Y ahí dice residual graph. Esto también voy a... aquí lo voy a... Y esto lo voy a poner acá.
otra vez, View, Residual Diagnostics, Actual Residual Graph. No se ha grabado. ¿Por qué no se ha grabado? View. Entonces esto no aparece, ¿no? Ya, lo colaremos así nomás. Estamos acá. Entonces, para ver si la variabilidad de los residuos es la misma, ahora vamos a usar el gráfico de los residuos, que es la ventanita. Actual fit es residual, ahí podemos graficar, obviamente, el valor verdadero estimado y también podemos graficar los residuos. Entonces, esta tablita la vamos a usar para graficar los residuos. Entonces, ¿cómo salían nuestros residuos? View, actual fit es residual y residual graph. Siempre vas a ver los residuos. Lo que vamos a testear es si el tamaño de estas oscilaciones es más o menos el mismo, en promedio. Entonces, voy a copiar este gráfico acá. ¿No? Entonces, y analizamos estos residuos. Ahora, ¿cuáles son los tests para saber si la varianza de los residuos es constante? En otras palabras, esa palabra, en vez de decir varianza constante, vamos a decir homocelasticidad y varianza de heterocelasticidad. ¿Está bien? Por lo tanto, hacemos view residual diagnostics y nuestra herramienta, igual que hace un rato, va a ser cosellograma, pero esta vez este segundo cosellograma de residuos al cuadrado. Es decir, que en vez de dibujar el cosellograma de los residuos, dibujar el cosellograma de los residuos al cuadrado. La interpretación es exactamente la misma. Es decir, ¿qué quisiéramos ver acá? No quisiéramos ver nada en el gráfico de las correlaciones y quisiéramos ver que todos los valores de probabilidad sean más 0.05. Fíjense, de nosotros esto es bastante cómodo, pero en el rezago 16 empieza a bajar de 0.24 a 0.6, y en el rezago 18 y en el rezago 19 hay rechazo y después otra vez vuelve a aumentar y ya no hay ningún problema. O sea, simplemente en dos rezagos un problema, en el 18 y en el 19, en que el valor está por debajo de 0.5. Por los demás está todo bien, también son residuos ergódicos, y si uno tiene la duda de si este cosellograma sirve, voy a salvar este grafiquito. Y listo, aquí tienen el cosellograma de residuos al cuadrado. ¿No? Ahora que lo estamos viendo aquí. Pues cuando tengan duda, igual anotaremos que en el anterior caso, fíjense en qué rezago tenemos el problema, en el rezago número 21. Entonces veremos si eso es así. Complementario a este cosellograma de residuos al cuadrado es en View también, Diagnostics también, y aquí abajo es de heterocelasticidad. Fíjense que el programa eBios les ofrece varios test de heterocelasticidad. Nosotros vamos a escoger solamente este, el más, es el que se utiliza para series de tiempo de una sola variable, como estamos viendo ahora. En otros, White, Glacier,
y Bleuch y Pagan, etcétera, es cuando trabajamos la variable y en función de otras. Entonces, en esto solamente vamos a ver el test Arch. ¿En qué rezago hemos dicho que había problema? Aquí está, en el rezago número 10, ¿no? En el 18 tenemos 18 rezagos. Y fíjense, el test se hace, la interpretación es exactamente la misma. Acá, valor de probabilidad 0.08, mayor que el 5 que 0.05, no rechazo la hipótesis nula. Estadístico alternativo, el chi cuadrado 0.08 también es mayor que 0.05, entonces fíjense, no rechazo la hipótesis nula. Entonces esto lo vamos a... ¿no? Lo vamos a salvar. Entonces en este test complementario, que lo voy a poner aquí abajito nomás para no perder tanto. Fíjense, en este caso, a diferencia del anterior, aquí no rechazamos la hipótesis. Entonces voy a poner completo. Probabilidad mayor que 0.05. Entonces, rechazo, ¿no? Hipótesis nula. Por lo tanto, residuos homocedásticos. Paréntesis, varianza constante. Está bien, entonces esta interpretación la pongo aquí. Y le ponemos para que no se confundan. Donde tengo flechas acá. Y está bien, entonces, nuestro resultado, por lo tanto, fíjense, tenemos que no rechazamos la hipótesis no. Quiere decir que ese rechazo que hay en el cosellograma de residuos al cuadrado en el rezago número 18, este de acá, no es significativo. Y cuando ya le hacemos un buen test a este cosellograma, esa bajada de probabilidad no es grave y por lo tanto aceptamos que los residuos son homocedásticos. Fíjense cómo cambia la conclusión. Con el cosellograma de los residuos, la conclusión si era blanco o no era ruido blanco. Y con el cosellograma de residuos al cuadrado, sacamos la conclusión si el residuo tiene varianza constante o no tiene varianza constante. La terminología cambia gráfico a otro. ¿Está bien? Entonces, hasta acá ya tenemos residuos blanco ergódicos, ya tenemos residuos con varianza constante, ahí sin ninguna duda. Y ahora lo que nos falta es lo último, que es tienen distribución normal. Entonces hacemos el mismo menú, View, Residual Diagnostics, y esta vez histograma. Ahí mismo dice normalidad. Y finalmente tenemos, fíjense, dibujado el histograma de los residuos, residuos, aquí está, y fíjense aquí dos coeficientes que ustedes ya conocen muy bien. El coeficiente de asimetría, skewness, coeficiente de kurtosis. Y aquí abajo el test de Haque-Vera, que también lo hemos visto en la anterior semana. ¿Se acuerdan que era un test cuya hipótesis nula nos decía que la variable tiene distribución normal? Hipótesis alterna, que la variable no tiene distribución normal. En este caso, ¿cuál es la variable? Los residuos. ¿Se acuerdan que el valor óptimo de skewness y el valor óptimo de la kurtosis es 3? Fíjense que en este caso, skewness es 0.19, poquito inclinado a la izquierda, fíjense, es el valor positivo, y la kurtosis en vez de 3 tiene 3.10. Con estos dos, fíjense el valor
0.12. Entonces 0.12 es mayor que 0.05, no rechazo la hipótesis nula. Entonces con esto tenemos test de normalidad. Está el gráfico. Y abajo escribiremos la conclusión para que no se les olvide, ¿no? Entonces, probabilidad es mayor que 0.5, entonces no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, los residuos tienen distribución normal. Y listo, fíjense, este es nuestro... Y esta va a ser por el momento nuestra evaluación exhaustiva de cada uno de los modelos. De lo que ensayemos, vamos a hacer los mismos tests siempre. ¿Está bien? Voy a volver a la ecuación, view, aquí está, y la voy a salvar. Es nuestra ecuación 2. ¿Se acuerdan que ayer hemos salvado la ecuación 1, que era la del modelo A1, y este es con el modelo MA1. Lo mismo podemos hacer con el modelo A1. Aquí está la ecuación 1, fíjense, EQ cuadrado ayer, esta era nuestra ecuación, ¿se acuerdan? Y le haremos todos los test, igualito. Fíjense, haremos view, residual diagnóstico, grama. Vemos el cosellograma, fíjense que empieza mal, 0.03, y luego mejora, 0.9, 0.8, 0.12, 0.19, y ya no deja más de, ya no se rechaza más, simplemente en la primera, y de ahí tenemos residuos bastante sólidos. Entonces uno dice, bueno, aquí claramente como va mejorando, no tengo ningún problema, ¿no? Uno podría decir este 0.03, podemos hacer estimate el TSLM, opciones, deshabilitar ML y quedarnos con LS. Fíjense que desaparece sigma y le puedo hacer el TSLM en el primer rezago. No, primer rezago es el que tiene problemas, ¿no? A ver, diagnóstico cosellograma. Sí, en el segundo rezago 2, 0.03. Entonces haremos el TSLM con dos rezagos. TSLM, aquí ya la máquina nos pone 2, nosotros confirmamos el 2, y fíjense, el valor de probabilidad 0.06 es mayor que 0.0, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, y ese 0.03 en realidad era no significativo. Los residuos son ruido blanco. Ahora veremos el test el cosellograma de residuos al cuadrado. Graficamos cosellograma de residuos al cuadrado y veremos sus probabilidades. Fíjense, mayor que 0.05, aquí baja, pero sigue siendo mayor que 0.05, y fíjense, todo es 0.05. Entonces aquí no necesito hacer el test ARCH. Conclusión, los residuos son homocedáceos. Todos los valores de probabilidad directa mayores que 0.05. Por lo tanto, paso directamente al test de normalidad, hago view, residuos, normality test, tengo el histograma, mucho mejor dibujado, skewness en vez de 0, este es 0.01, fíjense, casi 0, y kurtosis es 291. Saco el estadístico Harkevea y el valor de probabilidad, fíjense, 0.90. 0 mayor que 0.05, no rechazo la hipótesis nula, los residuos tienen distribución normal. Entonces, fíjense, ¿qué he hecho acá? ¿No? Entonces, confirmado. Entonces, cuando tenemos las tres propiedades, vamos a decir que esos son residuos esféricos. ¿Está bien? ¿Qué entendemos por residuos esféricos? Con ruido blanco, cuando son homocedásticos, es decir, que tengan varianza constante,
y cuando tienen distribución normal. Entonces, nuestro término técnico es, vamos a decir que los residuos son esféricos cuando al mismo tiempo cumplen con la propiedad de ruido blanco, con varianza constante y con la propiedad de distribución normal. Aquí podemos ver con qué test hemos trabajado. Ruido blanco hemos trabajado con dos tests, correlograma de residuos y con el test LM, ¿se acuerdan? En caso de duda, en caso de que el correlograma nos ofrezca alguna duda, usamos el test LM. El test de homoselasticidad hemos usado grama de residuos al cuadrado de duda, hemos utilizado el test ARCH. En caso de duda. Y para la distribución normal hemos usado solamente el test de Harke-Vera. Entonces, fíjense, nos estamos acostumbrando a utilizar tests, ¿no? En la presentación está mucho mejor contado el tema de ruido blanco, homoselasticidad, distribución normal, pero fíjense lo que acabamos de hacer, simplemente esto. Estamos en residuos son esféricos. Primero hemos visto que sean ruido blanco. Para ello hemos usado dos herramientas, correlograma de los residuos y el TSLE. Luego, cuando ya ha probado esa parte de ruido blanco, recién pasamos a la siguiente, homocedación, es decir, de varianza constante, utilizado el correlograma de residuos al cuadrado y en caso de duda el test ARCH. Y finalmente, para rematar, hemos usado la distribución. Hemos testeado si los residuos tienen distribución normal y hemos utilizado el test de Harke-Vera. Esta ha sido nuestra tarea con estos dos modelos simples. Ahora vamos a proponer un muy rápido, pero ya tenemos todo el know-how, entonces vamos a proponer un modelo combinado, uno muy fuerte, fíjense, un A y E menos CO7. Ese es el verdadero modelo. Entonces, en nuestra bitácora escribiremos eso. Ese ejemplo, ¿no? En este tercer ejemplo, fíjense, el modelo va a ser YT igual, hemos dicho CO8, YT menos 1, y el otro es menos CO7 por ET menos 1. Más el propio ET. Fíjense que es un modelito, en terminologías de view sería constante A1, MA1. Ese es el verdadero modelo, que es un ARMA 1,1. Vamos allá. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se pinta el correlograma con esto? Aquí está la variable, gráfico de la variable. Fíjense la pinta de un modelo A1 y toda la pinta de un modelo MA1. Fíjense que a simple vista uno no puede saber en el gráfico si el modelo es A1 en combinación de ambos. Ya es demasiado pedir, digamos, a nuestra vista, ¿no? Darnos cuenta en el gráfico. Vamos a hacer todo el análisis desde el principio. Exportamos la serie a eViews, control copy. Creamos la variable, en este caso, llame x3 igual a 0. Editamos con edit y pegamos. Y borramos los últimos 24 datos que los vamos a usar en algún momento.
predecir, lo que sea. Listo, entonces aquí está la variable y la graficamos. Fíjense que ya es rutinario. Creamos la variable en Excel, la exportamos a Views. En Views vemos, lo primero que vemos es el gráfico y ahora veremos el cosdelograma. Entonces, fíjense, el cosdelograma ya no presenta ningún patrón. Fíjense, aquí tenemos dos significativas y nada más, y ni siquiera son tan significativas. Aquí tenemos también dos significativas y ya no tenemos nada. Sin embargo, fíjense los valores de probabilidad, todos significativos. Es decir, aquí en este cosdelograma bastante, pero no se nota. En los libros de texto, en el mismo de Google, creo que está la tablita, hay unas tablitas bien cosdelogramas dibujados, ¿no? Pero son teóricos, se los ve bien bonito. En la vida práctica, esto es, fíjense, le hemos puesto un A1 bastante fuerte, fíjense, 0,8, bastante fuerte también, menos 0,7. Y sin embargo, fíjense, no se nota eso en el cosdelograma. ¿Está bien? Entonces, cuando vean con esta forma, lo recomendable que es partir de entrada con un arma 1-1, o sea, con una A1 a 1. ¿Está bien? El A1 quedaba bien claro el gráfico, para el MA1 quedaba bien claro el gráfico, pero fíjense, para este combinado ya no queda claro. Entonces, cuando ustedes no tengan claro el gráfico del cosdelograma, empiecen con un proceso combinado. ¿Cuál es ese? Un arma 1-1. Tenemos idéntico, quick, estimate equation, y aquí ponemos la variable x3, la constante, el término A1 y el término MA1. ¿Está bien? Y con eso empezamos. Cada vez que veamos un cosdelograma difícil, empezamos con un modelo combinado, AMA. El más simple posible, que es el arma 1. ¿Está bien? Esta es la regresión, ya fíjense que la constante es no significativa, el A1, fíjense, es significativo, es decir, es el valor de 0.01 inclusive, MA1 también es significativo, 0.00 menor que 1, menor que 0.01 también, fíjense el coeficiente de A1 es 0.68, la DO era 0.80, y el MA1 es menos 0.55, y el verdad menos 0,7. Fíjense que los escriben un poco más grandes, la diferencia. Le haremos todos los test a este modelo. Ya sabemos todos los test cuáles son. View, Diagnostics, cosdelograma. Entonces, fíjense el cosdelograma. 0,20, 0,40 y ni siquiera baja. Todo 0.05, de lejos es ruido blanco, ¿no? Entonces, primer tic que tiene. Ahora, no hay necesidad de hacer el TSLM porque fíjense, no hay duda, todos son mayores que 0.05. Veremos el test, el cosresiduos al cuadrado, cosdelograma de residuos al cuadrado, fíjense que tenemos aquí estas residuos al cuadrado, 46 y ni siquiera baja, 0.70, 0.57, todos mayores que 0.05, conclusión, los residuos en varianza constante, son numéricos, segundo tic, todo muy bien. Y ahora finalmente la distribución normal, View, Diagnostics, distribución normal. Fíjense, aquí está el histograma, skewness vale 0.11 en lugar de 0, kurtosis 293.3, y fíjense, valor de probabilidad 0.48, mayor que 0.05, no rechazo la hipótesis nula, distribución. Entonces, como nuestros residuos cumplir con ruido blanco, homoselasticidad y normalidad, concluimos que en este modelo los residuos son ruido, son. Entonces, este modelito era el adecuado. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, tenemos ya mecánicamente, como les digo, la ecuación hecha. ¿Qué nos falta hacer ahora? Nos falta predecir justamente lo que el alumno preguntaba. Ya tengo el modelo, fíjense, voy a salvar aquí
Ya tengo los tres, fíjense, ya tengo el modelo 1, que es el A1, el modelo 2, que es el MA1, y el modelo 3, que es el modelo A1, MA1. ¿Está bien? Entonces, los tres hemos evaluado exhaustivamente, los tres modelos tenemos esféricos. En el modelo 1 no había ninguna duda. En el modelo 2, en el MA, ¿se acuerdan? Hemos tenido que el coselograma tiene problema en el rezago 29, creo, y no ha pasado el test de ruido blanco. Sin embargo, como los otros modelos eran peores, nos hemos quedado. Y en este modelo 3 no hemos tenido ningún problema. Fíjense, hemos tenido ruido blanco fácilmente, varianza constante la hemos obtenido fácilmente y resales los hemos obtenido fácilmente, ¿no? Entonces, de esta manera podemos... ahora la cuestión es predecir. Fíjense que nosotros hemos trabajado con esta ventanita que dice Estimate, al lado, fíjense, Forecast, que es predecir. ¿Está bien? En Forecast lo que vamos a hacer es en dos etapas la predicción. En la primera que también predice el modelo y en la segunda queremos predecir ya fuera del modelo. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros tenemos datos hasta el 2017? Entonces aquí predecir fuera del modelo. ¿Está bien? Entonces, lo primero, a veces, fíjense el E cuadrado de este modelo, 0.3. Es decir, de toda la variabilidad del modelo, solamente el modelo explica, de toda la variabilidad de X3, el modelo solamente es el 3%, es un muy bajo ajuste, también las predicciones no sean buenas. De la otra variable, de la otra ecuación, de la ecuación 2, fíjense, el grado es 0,41, es decir, 41% de la varianza está explicada por el modelo, son predicciones relativamente buenas, ¿no? Tenemos que ver cómo, y de la ecuación 1, el E cuadrado es 0,83, es decir, que el 3% de la variabilidad va a estar explicada por el modelo, eso quiere decir que va a tener muy buenas predicciones este modelo. Entonces, sin embargo, mañana, al iniciar la clase, a estos tres modelos vamos a utilizar el comando, fíjense que está acá, no lo anoten. Con este comando forecast vamos a hacer una predicción de la muestra, es decir, teniendo datos, vamos a ver qué tal predice el modelo y comparar el modelo predicho con la variable verdadera, y ahí sacar algunos indicadores para ver qué tan bien predice el modelo. Y luego, cuando ya tengamos listo el modelo, ya hacemos un fuera de la muestra, ahí ya no sabemos si ha sido bueno o ha sido mala, porque ya es una predicción hacia... Lo único que aquí va a es de no predecir muchos periodos. Vamos a hacer un ejemplo en que prediciendo poco, digamos 3 meses, 6 meses, prediciendo los 2 años completos, y van a ver cuán malas son las predicciones cuando uno predice con estos modelos muy largos de tiempo. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una consultita, buenas noches. ¿Cómo está? Con de predicciones y demás, las fórmulas que usted hizo, ¿tiene algo que ver con los modelos de regresión en línea que se ha visto muchas veces y demás? Y segundo, doctor, si con este paquete Views, un ejemplo, puede analizar los datos, por decirles, de la exportación de estaño de los últimos 20 años, podemos analizar su tendencia de Views, doctor, o solamente nos saca los estadísticos que acabamos de ver? No, fíjense que voy a dividir las respuestas a la primera parte, es decir, si podemos, si corresponden estos análisis a los modelos de regresión, efectivamente lo que estamos haciendo son modelos de regresión, solo que bastante sencillos porque solamente estamos analizando una variable. Fíjense que es la variable X3 en función del pasado de la variable X3, X1
A1, X3 menos 2, A2, X3 menos 3 o sucesivos pasados. En cambio, un modelo de regresión de estos clásicos relacionan dos o más variables, digamos, YT en función de XT. Entonces, esos modelos los vamos a ver las siguientes semanas. Nos van a parecer muy sencillos comparados con estos, porque en realidad cuando estimamos Y en función, tenemos que tener mucha más información que la que estamos viendo para saber si entre esas dos variables hay una relación. Pero la técnica es la misma, son modelos de regresión. Aquí en nuestro comando, ¿cómo es? Ahí abajo decía LS, que es mínimos cuadrados. El modelo de regresión simple, que a la universidad también es mínimos cuadrados, solamente que aquí los estamos usando para analizar una sola variable y fíjense, sacarle toda la información. Aquí toda la información. Voy a compartir de nuevo la pantalla y les voy a mostrar una de las ecuaciones que hemos utilizado. Esta, la más sencillita. Como ahora ya tenemos las ecuaciones, fíjense, como la constante no es negativa, quiere decir que la constante es igual a 0. Por lo tanto, la media de esta serie, la media de X1, la media de largo plazo, ¿en qué va a estancar en el largo plazo, en el infinito? Debe estancar en una media igual a 0. O sea, esta variable cuando se acaben los shocks, cuando deje de fluctuar, la variable va a tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque la constante es igual a 0. Eso es bien importante. 2. Este término 0,90, el término A1, nos mide la persistencia o la memoria de la serie. Mientras más cercano a 1 número, más larga es la memoria de la serie. Mientras más cercano esté a 0, más corta es la memoria de la serie. ¿Qué quiere decir memoria larga, memoria corta? Quiere decir tiempo vuelve la variable a su media de un shock. Imagínense las ventas de una empresa con este coeficiente, con 0,91. Está diciendo que si hoy las ventas en un shock, imagínense la pandemia, caen abruptamente, ¿cuánto tiempo va a durar ese shock? Este 0,91 está diciendo tiempo. Los clientes van a tardar en acostumbrarse una vez que se normalice todo, nos van a sustituir por otro más viejo que sigue viviendo en este momento, se van a dar cuenta que el producto nuestro no es tan bueno, nos va a costar mucho recuperarnos de un shock negativo, el 0,91. Si en 91 este número hubiera sido 0,15, por decir, el shock era de memoria corta, es decir, en poco tiempo hubiéramos recuperado el nivel normal, el nivel medio de ventas. Entonces, fíjense cuán importante es esta simple ecuación. Es una simple ecuación matemática, pero suficientes, en este caso, y el A1, la constante nos dice hacia dónde va a ir la media. Y como esta constante no es significativa, fíjense, probabilidad de 0,63 es lo mismo que 0, entonces su media es igual a 0. Entonces, muy importante. Y el término que A1, suma, representan la memoria de la serie. ¿Está bien? Entonces, leemos, por ejemplo, el MA. Fíjense el MA1, la constante, igual, no significativa, es 0. Eso quiere decir que la media de este proceso también es 0. Que cuando deje de haber shocks, esta serie va a volver al valor 0. Y fíjense el MA1, menos 0,3, ya no es un memoria, simplemente mide la violencia de los shocks. Entonces, mientras más cerca, los shocks son más violentos. Más cercano a 0, los shocks son más suaves. Nada más. No nos dice si duran mucho o duran poco. En los modelos MA son transitorios, o sea, la memoria es extremadamente corta. Entonces, con un modelo MA1, más si nuestras ventas estuviesen representadas por esta ecuación como empresa, diríamos, el hecho de que sea un modelo MA hace que totalmente sin memoria, es decir, que en un ratito a la normalidad. Imagínense que ustedes son un restaurante, entonces han cerrado la pandemia, pero dentro de una semana ya todo se levante, ya todos puedan venir al restaurante, ya sin delivery ni nada, va a venir la misma cantidad de gente. Estaría diciendo el MA1, o sea que
instantáneamente todo vuelve a la normalidad. El CO83, eso sí, nos dice que los shocks son muy fuertes. Mientras más cercano a 1, los shocks violentos. Mientras más cercano a 0, los shocks son más suaves. Entonces la gente o de golpe se va o de golpe vuelve, pero instantáneo prácticamente. Entonces fíjense que las ecuaciones, las MA, tienen una interpretación y comercial bastante, y nos vamos a acostumbrar a dar esa interpretación en cada ecuación. ¿Está bien? Luego ya con simulación vamos a ver en cómo vuelve a la media. Vamos a simular también procesos que tengan media diferente de 0, por ejemplo. Y eso en el simulador se puede ver acá. Aquí dice constante. Entonces aquí podemos poner constante de 100. Entonces fíjense, y aquí ponemos empezar de 0, fíjense en el gráfico cómo llega, cómo se acerca rápidamente a ese 100 y se queda en 100. En este caso en 500, ¿no? Porque es un modelo. Entonces fíjense que tiene una constante de 100, ha empezado con 0 y fíjense cuán rápido vuelve. Con memoria más larga, digamos, esto lo vamos a poner 0 y esto lo vamos a poner 0.98, una memoria larga. Fíjense, con 0 y fíjense, después de varios meses converge a su media. Converge, pero fíjense, muy lento. En cambio, un modelo MA, esto le vamos a poner 0, y aquí le vamos a poner una convergencia chiquita, 0.3, fíjense, muy rápido la media. Fíjense, nuestros 24 periodos inmediatamente ya se colocó en la media. ¿Está bien? Convergen muy rápido. Y si este valor lo vuelvo 0.98, igual va a converger muy rápido. Fíjense, igual converge muy rápido. Los MA convergen rápido. A convergen en función del coeficiente. Si el coeficiente es cercano a 1, converge lento. Si el coeficiente es cercano a 1, converge rápido. Por eso es que coeficiente cercano a 0, memoria rápida, memoria corta, coeficiente cercano a 1, memoria larga. ¿Está bien? Y si le ponemos 1 en el MA, la memoria se vuelve infinita. Fíjense, nunca converge. ¿Está bien? Memoria infinita. Es decir, que nunca más vuelve a la media. Con 0.99 ya converge. Y fíjense, converge, pero converge. Entonces, de esta manera, ustedes trabajen con el simulador, suficiente que vean el gráfico en el mismo Excel y más o menos vean qué propiedades tienen los A, qué propiedades tienen los MA. Es mucho más fácil que leyendo el libro, que es muy abstracto. Cualquier libro es muy abstracto, ¿no? Porque obviamente la obligación que tiene el profesor en un libro es decirle al alumno de dónde vienen las cosas. Pero en cambio, en un curso aplicado como este, lo que necesitamos es aplicar directamente estas cosas y el tiempo para demostrar de dónde vinieron, por qué converge, por qué no converge, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces les voy a el archivo views y fíjense aquí con command, y acá en esta ventanita, fíjense aquí está todo nuestro hecho en Capture. Todo lo que hemos hecho en la clase de hoy, pues lo voy a sombrear. Voy a poner copy y lo voy a adjuntar al programita que estábamos abriendo aquí. Y fíjense, aquí estamos en memoria de todo lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan? En el examen les he preguntado, les he dado un pequeño do de hecho, ¿qué se hizo? Por ejemplo, create, estamos diciendo, ¿no? Se crea, ¿no? Le ponemos con comillas, digamos, pero ustedes aquí pueden decir, no, se crea una base del 70 al 2020. Series X1, se crea la serie X1. X1 ve la hoja de cálculo de X1. ¿Se acuerdan ahí cuando hemos editado? Luego hemos graficado, luego hemos hecho el coselograma, ¿ves?
ecuación, hemos estimado por LS la ecuación X1 constante A1. Luego le hemos dado el nombre EC1. Luego hemos cesado esa ecuación X1. Luego hemos creado las dos y así sucesivamente. Fíjense, aquí está todo lo que hemos hecho. Entonces, aquí ustedes pueden anotar, aquí se equivocó el profesor, aquí está todo lo que hemos hecho en la clase. Lo voy a salvar también, ¿no? Y esta es nuestra memoria de lo que estamos haciendo cada día. Es el equivalente al archivo do de Stata. Bien, entonces quedaremos en eso. Los espero y voy a colgar en este momento lo que hemos actualizado de la sesión, el archivo eViews y el archivo del programa. ¿Alguna pregunta más? Doctor, tal vez una aclaracióncita. El simulador que nos facilitó, ¿es un generador de escenarios o es de análisis estadístico? ¿Podemos utilizar datos históricos y cruzar con el simulador que usted nos dio? No. El simulador el gran problema con la enseñanza de esta materia es que a veces toma de ejemplo, digamos que les quiero enseñar un modelo A1, les doy la teoría del modelo A1, muy rara vez vamos a encontrar un A1, entonces en este caso uno se genera todos los modelos que quiere generarse y justamente no los conoce y en eViews los trabaja como si no los conociera. Entonces, de esa manera uno ve, les dejaré el manual, tengo el manual de este simulador, ¿no? Que me lo han hecho los alumnos de la EMI, han hecho un modelito, han usado este manual, este simulador en una feria de ciencias, entonces le aumentaron el manual, le aumentaron, etcétera, etcétera. Entonces les pondré ese material también en el grupo, para que ustedes se generen series de tiempo. De tal manera que cuando reciban una serie verdadera, por ejemplo, ustedes pueden hacer del INE el PIB trimestral, un sector específico, o ya sea del PIB total de Bolivia, se van a dar cuenta que cuando le hagan análisis a esa serie PIB trimestral, cualquiera agarren, no va a ser más difícil de lo que ustedes se pueden generar acá. Es decir, que poco a poco uno puede tener series tan complejas en este simulador que tranquilamente se parezcan a las series que en la vida real aparecen. Entonces, si el simulador estamos empezando de una manera muy simple, poco a poco le vamos a ir añadiendo, fíjense que tiene otras columnas más y otras filas más, vamos a tener series que realmente las series verdaderas. Entonces, cuando nos llegue una serie verdadera, que eso va a ser de aquí a unos 2 días, por ejemplo, ya no le vamos a tener miedo. O sea, nos vamos a dar cuenta que tiene observación atípica, otras series tienen tendencia, otras series tienen elasticidad, otras tienen todo junto, otras series tienen heterocedasticidad. Ya no le vamos a agarrar miedo, porque a veces cuando una topa con una serie verdadera y nunca ha hecho un modelo, imagínense el desastre, imagínense que ustedes agarren el PIB trimestral, veamos el coselograma y no sepamos qué cuadernos es, porque va a ser muy... Y decimos, uy, y si intentamos con un A1, con un MA1, y con eso los test van a salir mal, le vamos a agarrar en lugar de cariño a la técnica. En realidad el simulador nos sirve para generarnos series a nuestro gusto, ¿no? Y con la metodología que estamos empleando, modelarlas en eViews, que es facilito, fíjense, con la serie estacionaria, directamente paso al coselograma y del coselograma al modelo. Si algo falla en el modelo, empiezo a cambiar, aumentar términos MAs o términos ARA, nada más. Y en función de eso elijo el modelo. Es bien sencillo. Luego vamos a ir complicando, pero siempre con el simulador de herramienta. Entonces, no lo tengo aquí a la mano el manual, les voy a dejar más tardecito el uso de este simulador que, como les digo, lo escribieron alumnos de la EMI y les fue bastante bien en la feria. Entonces, el manual se entiende bonito. ¿Alguna pregunta más?
Sí, doctor, buenas noches. Tengo una preguntita. ¿Podríamos, por favor, volver unos breves segundos al archivo PowerPoint? Había una diapositiva en la que habíamos desglosado las ecuaciones por una parte MA1, y luego cuando hacíamos la combinación de ambas, no me quedó claro una cosita al archivo PowerPoint, donde estaban desglosadas las ecuaciones. Sí, entiendo. Creo que la diapositiva Acá, ¿no ve? 20. No, no, es en la clase de hoy, donde desglosábamos qué significa en sí las ecuaciones A1, MA1, y cuando combinamos las dos, Es en el arma. Word. En el Sí, aquí Word era, tenemos ya. el modelo AMA. Bueno, aquí está toda la evaluación, ¿no? Y aquí tenemos el modelo AMA combinado. Si estoy equivocado, entonces en el Word, a ver si podemos verlo. A ver, No, entonces debe ser en el Word. ¿estás? Ay, sí, perdón. Sí. En la 3, Sí. en el modelo ya viendo las dos, en la penúltima expresión es menos 0.7 por T menos E, o es No, T menos uno, 1. menos uno. Ah, ya. Menos uno, sí. Eso me estaba preguntando, doctor. Muchas gracias Ya. por la No aclaración. se preocupe. Esto lo vamos a salvar como ejemplos realizados, ¿no? Entonces, está bien. Esto colgar, eso también les cuelgo. Y nos veíamos mañana con, mañana estudiar vamos viendo las series con forecast, y luego ya de entrada vamos a entrar a las series con tendencia, ¿no? Porque con esto ya está cerrado, es decir, los modelos los identificamos con el cosdelograma es nuestra herramienta, y en función de eso aumentamos los términos AMA. Los criterios de evaluación simplemente son residuos esféricos, que tengan ruido blanco, que sean de varianza constante y que tengan normal. Y listo, y eso va a ser nuestra constante a lo largo ya de aquí hasta el final del curso. Condición sine qua non modelo es que tengas residuos. ¿Está bien? Muy bien, entonces mañana nos vemos y buenas noches. Bien.